Buenas noches, señores alumnos. El doctor Ugarte ingresará en unos 5 minutos. Un momento, por favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos todos? Parece que sí. Yo sigo que ya un poco tarde ahora. Justamente el área médica tenemos a veces algunas emergencias. No sé si escuchan bien. ¿Hay alguien que me pudiera responder si el audio está adecuado? Sí, doctor, sí se escucha. Buenas noches. Ok, ok. Entonces, ya estamos en hora, comenzamos la clase. Es una clase sumamente interesante y voy a dar compartir en mi pantalla. Vamos a ver. Necesito, por favor, que me ayuden si la pantalla se está viendo. ¿Se ve la pantalla? Buenas noches, sí se ve, doctor. ¿Sí? ¿Se está viendo? Buenas noches, doctor, sí se ve. ¿La pantalla se está viendo? Doctor, buenas noches. Sí se ve la pantalla. ¿Quién me puede ayudar con eso? Vamos a hacer con el chat. Ok, ok. Entonces ya. Entonces voy a tener el chat medio abierto. Yo ahí por darme la comunicación me están diciendo, o si hay una pregunta, yo también lo puedo escuchar, ¿no? Entonces lo puedo, si hay posible que ustedes me interrumpan, encantado, o en todo caso los podría escuchar, ¿no? Podría escuchar o leer que las preguntas o ustedes de frente decirlas. Entonces, vamos a comenzar ahora con esta clase, que esta clase es sobre la base de la traumatología, es la primera clase. Vamos a ver qué es traumatología y qué es ortopedia. La traumatología son lesiones, realmente, como su nombre lo dice, traumáticas, que afectan el aparato musculoesquelético, mientras la ortopedia estudia las lesiones no traumáticas del aparato musculoesquelético. Esto tiene que tenerlo bien claro. Ortopedia no es el estudio del pie, como muchos piensan, hacer plantillas, esas cosas, no es. Vamos a la clase de ahora, sí, que es el preoperatorio. ¿El preoperatorio qué es? Muchos piensan que el preoperatorio es poner en su receta exámenes preoperatorios porque se va a operar, o ahora hay una tecla, mira, hay una tecla con los nuevos sistemas que pones perfil quirúrgico y te sale la batería de exámenes necesarios para las cirugías. Pero no, el prequirúrgico no es eso. El prequirúrgico es el tiempo previo a la cirugía. Esto significa todo antes de la cirugía, desde la primera consulta hasta las indicaciones prequirúrgicas, postquirúrgicas, todos los cuidados que necesita el paciente para que tenga un resultado óptimo. Entonces, tenemos que ver el paciente, qué tipo de trauma y sus consecuencias. Primero, tener claro, ese es lo que tenemos que ver. Y tenemos que viene el paciente, es así. Por lo que viene, doctor, me he caído, no puedo caminar. ¿Qué cosa tiene? Una fractura de tobillo. Doctor, tengo presión alta, diabetes y colesterol. Esto es lo que el paciente sabe. Y tenemos que nosotros indagar, ver qué condiciones reales tiene el paciente. De repente tiene alergia a la penicilina, como el paciente que acaba de ver ahora, tiene alergia a AINES, tiene fibrosis pulmonar, tiene varias patologías que el paciente ni sabía. Entonces tenemos que estudiar al paciente en forma integral para poderlo someter a un acto quirúrgico y un tratamiento óptimo. Vamos con el primer caso. Este fue en febrero de este año, en plena segunda ola de COVID, tercera ola ya. Paciente mujer de 85 años, el día 1 de febrero sufre una caída del nivel que se estaba caminando, se cae. Y tiene antecedentes de poco. ¿Qué es esto? La fractura, que es una fractura, vamos a ver mi lapicito si es que puedo, una fractura intertrocantérica. De trocánter a trocánter, ¿cómo se llama? Fractura intertrocantérica. Mira qué fácil es acá, que es sumamente simple. La glicemia 140, que se puede explicar por el mecanismo, por el trauma, los cambios metabólicos, la hemoglobina en 9, también por el sangrado óseo que vamos a ver, y la presión
un poco alta por el estrés. Hasta ahí, perfecto. Vamos a puntualizar algunas cosas para darle más énfasis. Mira, comenzamos la fractura de cadera, tiene una mortalidad al año del 30%. 30% de los pacientes con fractura de cadera se mueren. Hace 8 meses, una tía mía se fracturó la cadera, lo operaron, todo ok, hasta yo lo he cuidado y ha fallecido la semana pasada. Porque es así. Aquí hay muchos cuidados. Entonces, todos los preparos que vamos a manejar, todos los cuidados, por eso la importancia de esta clase. Otro tema importante, que el 30% de estos pacientes quedan con cierta incapacidad para caminar. Y otro dato que no está muy considerado, que 46% de estas fracturas tienen una fractura previa. Entonces, es un buen campo para investigar acá. Podemos ver los pacientes de fractura de radio distal, lo podemos evaluar y ver cuándo hacen una fractura de cadera, qué otras fracturas hacen, o una fractura más compleja, una fractura de aplastamiento que de columna, revisar su historia y ver qué fracturas han tenido previas. Entonces ahí nos podía hacer un trabajo bastante interesante. Y muchos de estos pacientes llegan, interné una fractura que de cadera, llega la noche, otra noche, y ya al día siguiente, y viene el residente y dice, doctor, el paciente se murió, amaneció muerto. ¿Y qué pasó? Nadie sabe. ¿Qué pasó? Embolismo pulmonar. También puede ser una trombosis venosa que da trombos en el pulmón. Entonces, estos conceptos son claros y tenemos que conocerlo, porque a veces nos abocamos a las fracturas, vemos el hueso, las fracturas, somos traumatólogos, vamos a operarlo, y a veces se nos va un poco de estas cosas, como vamos a ver. Paciente con COVID, se contagia de COVID en el piso, imagínate. Pasa a cuidados intensivos, 3 semanas, le dan de alta, doctor, está tu paciente acá. Ya viene desorientada, con escaras, creatinina ya se fue hasta el 2.5, proteína C reactiva elevada, velocidad de imitación, albúmina sumamente baja. Entonces viene desnutrida, ha estado sin comer hasta 3 semanas. Entonces, ¿es el mismo paciente? No. Entonces, las fracturas es igual que un resfrío o cualquier enfermedad. Ponte, si tú tienes una fractura, tienes un resfrío, puedes mejorar solo, está bien. Una fractura se puede ir mejorando progresivamente, se puede consolidar y puede quedar más o menos. O una resfrío, puede una neumonía, una sepsis, una fractura que te da una secuela. Puede decir que nunca soldó, una no unión, una secuela de fractura o conciliación viciosa, quiere decir soldó chueco, empeoró. Entonces, yo estoy para tratar este paciente y qué tengo que ver. ¿Cuánto tiempo de lesión? Es muy distinto tratarlo cuando el paciente se cayó en el momento que tratarlo después de 3 semanas, un mes. Las fracturas sueldan, comienza el hueso esponjoso, segunda semana sueldan, tercera semana ya está soldado. Entonces ya cambió su condición. Las condiciones del paciente, como vimos, como el ejemplo del paciente COVID, también cambian. Los recursos que tiene el hospital cambian, porque yo estoy en un hospital nivel 3A, nivel B, que tiene todos los recursos, se trabaja igual que se trabaja en Estados Unidos y en Japón. En cambio, de repente tuve que visitar un hospital acá nomás en Cañete y no tiene los elementos, los insumos para hacer una cirugía de este tipo y le ponen unos clavos de Kirchner, le solucionan parcialmente el problema de la fractura, que tal vez pudo ser mejorado, solucionado mejor. Las decisiones quirúrgicas son importantes, para esto las clases de ahora y la habilidad del cirujano. Por eso es que el cirujano constantemente tiene que estar en taller, tiene que estar perfeccionando y leyendo. Justamente el miércoles comenzamos un curso AO básico y avanzado. Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Son cursos integrales, de 8 de la mañana a 10 de la noche, que son clases, talleres, discusión de clases, de casos.
Vimos la fractura que de fémur, ¿cuánto sangra? 1000 a 1200. Esto, cuando aparezca un check, es porque es pregunta del examen, es importante, entonces sobre eso va. Vamos a ver. Vamos a ver este concepto sobre todo en politraumatizado. Se habla de primer golpe, el primer golpe puede desencadenar un síndrome de respuesta sistémica inflamatoria mediado por citoquinas. ¿Y qué pasa con el segundo golpe? ¿Qué se entiende como segundo golpe? Es el golpe que damos los cirujanos. Y ya un paciente ya tiene, después de un traumatismo que es severo, lo sometes a una cirugía, lo estás agrediendo más. Entonces el médico debe saber lo que hace, cómo lo hace, siempre lo mejor para el paciente, ponerse en su lugar. Y para esto se requiere de conocimiento. El paciente no es una placa de rayos X, mucho vemos en la consulta que en los residentes, en la emergencia, ven la placa de rayos X, tienes una fractura de mano, toma esto, no, tienes un esguince, toma tu antiinflamatorio. No, el paciente es un ente integral, por eso la importancia del examen general, el examen clínico preferencial ortopédico, y lo que te va a ayudar mucho es la relación médico-paciente. Durante esta pandemia hemos perdido mucho el contacto médico-paciente. No se olviden que se inicia con el saludo. Definitivamente el paciente viene de emergencia o saca una cita contigo, pero tienes que presentarte. Soy el doctor Pablo Ugarte, cirujano de miembro superior. Tiene que ponerse una actitud empática, ponerse en el lugar del paciente. Tienes que escuchar, no cortes al paciente, escucha, después preguntas, ve sus necesidades que tiene el paciente. Muchos pacientes tienen dolor o dolencias crónicas y tienen una serie de sentimientos complejos. Es necesario explicar y volver a explicar y preguntarle para verificar si entendió tus comentarios sobre su patología que tiene. Hay que respetar los tiempos del paciente y tus tiempos. Involúcralo en el tratamiento. Dile, en tu caso, lo ideal es hacer A, pero se puede hacer B o C. Vamos a decir en conjunto lo mejor para usted. Le explicas con detalle y respete sus decisiones. Ponte ahora, el día de ahora, acaba de atender un paciente que viene derivado de varias clínicas y al final dicen no. Y digo, esta clínica, quiero una tercera opinión y consulta a mí. Yo le digo, bueno, ya tienes la tercera opinión, ahora tómate, si quieres, una cuarta opinión y anda donde este médico. Entonces, ese es por norma y por ley. Entonces, tenemos que respetar la decisión del paciente. Y otra cosa, apaguen sus celulares. Es muy desagradable que tengas en consulta, suene el teléfono, o tú estés en WhatsApp, o le interrumpes, porque no, ese es el tiempo que tienes con el paciente y tiene que estar totalmente tus capacidades en él, aunque pueda hacer 3, 4 veces, ya sonó mi teléfono, no lo voy a dejar que suene, no lo va a contestar, por supuesto, debía apagar, no lo apagué. Y porque ellos pueden tomarlo de otra forma, de otra forma. Por eso es necesario que el teléfono se desconecte y se apague como lo quiero hacer en este momento. Entonces, ¿cómo comenzar? Entonces, tenemos que comenzar desde todo. Ponte de la observación. Yo estaba corriendo tabla en el 2007, corría tabla, y uno de los chicos se accidentó y tiene este hombro característico, hombro en charretera, le corté el hueso. Porque le corté el hueso, pues ya casi se ahoga, lo sacamos sin poder nadar, estaba en el fondo, yo lo saqué. Me dijo, mi hueso vos es nuevo. Nada, le corté el hueso y tiene esto, y tiene la característica hombro en charretera. Ya con eso ya se hizo un diagnóstico inicial y ya lo llevé a la clínica para hacer el tratamiento. Vamos a la parte básica, porque esta clase es de prequirúrgico, pero el prequirúrgico es todo.
no solamente son análisis, sino saber examinar al paciente. La historia clínica es fundamental, el examen clínico general del el paciente. Pregunta de examen, mira, apareció por ahí. ¿Y qué síntomas? Uno dice, vamos a hacer la historia, y vemos que tiene síntomas: dolor, impotencia funcional, no puede caminar, no puede mover brazo, movilidad normal en casos extraños, deformidad, crepitación, edema, que vamos a ver una foto. Y los síntomas son muy semejantes a los signos, si son iguales. Entonces, la historia clínica de traumatología es muy fácil. Lo que tenemos que determinar es qué tipo de accidente. Primero, el concepto de baja energía y de alta energía. La alta energía tiene gran lesión de partes blandas, mayor incidencia de complicaciones y un pronóstico peor. Eso tenemos que diferenciarlo claro. Y los signos no lo voy a repetir, de repente ustedes han tenido una fractura, tal vez podemos comentar al final si hay tiempo, y ver qué signos, qué síntomas y qué tratamientos han recibido, sería interesante. Mira, esta es una doctora que me llegó en este mes, una doctora, una jefe de departamento, tiene esta fractura, el pie muy hinchado, fue emergencia y no tenía nada en las placas rayos X. Oye, no le digo, si tienes mucho dolor, está tan hinchado, impotencia funcional y un dolor exquisito. El dolor del hueso era descrito hace mucho tiempo, un dolor muy intenso, y los traumatólogos decían un dolor exquisito. Y le tomamos una tomografía y nos dimos con la sorpresa, porque yo no había visto nada en la placa de rayos X, y vemos una fractura del talus en esa zona. Entonces la cosa cambió. Otro tipo de lesiones, de las lesiones traumatológicas, hay equimosis, acá vemos un aumento de volumen bastante grande, y no se olviden de examinar la sensibilidad, sobre todo de la mano, del pie, los pulsos, porque es parte de nuestra especialidad. Vamos a ver algo de imágenes. Ya, entonces, R1 estuvo en emergencia y el doctor le pidió este examen. ¿Saben qué examen es esto? Es una resonancia de cuerpo entero. Por supuesto, es una que locura pedir un examen a un paciente de estos. Claro, si un paciente tiene un tumor, un descarte de un tumor, de metástasis, tienes que pedirlo perfecto. Pero por un traumatismo no lo vas a pedir una placa, una resonancia de cuerpo entero, pero es un examen que existe. Vamos poco a poco. La placa de rayos X es fundamental siempre en dos incidencias. La tomografía es importante en fracturas articulares. Casi que en otro sitio tomografía es igual a fracturas articulares. La resonancia sirve para ver lesiones de partes blandas. Ponte el caso que tenía ahorita, viene por una artrosis de la mano y viene con una resonancia. Doctor, me he tomado una microresonancia para que usted vea, y porque yo quería que la microresonancia, disculpa, yo quiero ver hueso, porque tienes una artrosis, tu resonancia no me sirve para lo que tienes. Te han ido a tomar una tomografía mínimo o una placa de rayos X. No tengo placa de rayos X, comenzamos desde cero. Entonces, por eso hay que tener bien claro las imágenes, que examen auxiliar. La ecografía es un examen muy valioso que es dependiente del operador. ¿Quién lo hace? Tanto así que ya en futuro próximo los traumatólogos, reumatólogos van a tener ecógrafos para la parte ecomúsculo-esquelética. Tú haces un examen y de paso, a ver, venga su brazo, quiero ver tu codo, tienes una epicondilitis y mira acá, tienes un desgarro del músculo extensor y una tendinopatía. Definitivamente no puede ser un examen, no es muy especialista, pero te da cierta idea de qué examen tiene, y eso se va a dar un futuro claro. Gammagrafía ósea sirve para hacer un escáner, detectar dónde tiene la lesión. El paciente ahora vino con resonancia y gammagrafía ósea. ¿Para qué te has tomado una gammagrafía ósea? La gammagrafía ósea te puede servir si tienes múltiples metástasis óseas, lesiones múltiples, solamente te indica dónde está la lesión para que tú investigues. ¿Con qué vas a investigar? Con rayos X,
con tomografía o si quieres con resonancia, para eso sirve. Y la electromiografía va a servir para ver el estado que de nervio, cuando tienes sospecha de una lesión de nervio, que el examen clínico ya lo vamos a ir viendo de acuerdo a las clases que tenemos. La arteriografía, también un examen que hacemos, y en la clase de fractura de húmero vamos a hacer un caso. Entonces, la especialidad tiene que estar enfocada a la anatomía. Si no sabes la anatomía, no puedes examinar. Entonces, cuando yo viendo al paciente, me voy imaginando las estructuras anatómicas, y cuando yo examino, ponte, yo estoy agarrando mi mano, yo estoy viendo mis escafoides, estoy viendo mi trapecio, ponte, yo tengo medio luxado el trapecio metacarpiano, palpo un poco más, y estoy palpando el sensor largo del pulgar, que no solamente es palpar, no, sino uno va, hace una correlación de tu examen clínico con la anatomía. Esa es la forma de tener un complemento al diagnóstico. ¿Cómo comenzar el diagnóstico? Con el tipo de trauma. Una aproximación diagnóstico, el tipo de trauma, si se asocia a una fractura o varias fracturas, si la extensión es única o múltiple, la lesión de partes blandas, qué enfermedades o patologías tiene, dónde está localizada que la fractura, y cómo se comporta si es articular o no es articular. Esto es importante. Otra cosa importante, las fracturas articulares requieren una reducción anatómica y estabilidad absoluta. Eso lo vamos a hacer que mañana. Pero es importante que ustedes sepan esto. Para que un hueso suelde, nosotros tenemos términos propios que de repente vale la pena compartir. Ponte consolidación. Consolidación es que el hueso suelde. Necesitas una reducción. Reducción significa que el hueso esté en su sitio. Estabilidad, que no se mueve el hueso, y vascularidad, que tenga circulación el hueso. Vamos a ver un poco de clasificación, porque aparentemente si hay casos clínicos, ustedes ya le van a invitar a que participen en los casos clínicos y le van a decir, doctor, clasifique esta fractura o esta lesión. Entonces, esto es muy fácil. Ustedes tienen que saber qué hueso está. Ponte, yo me agarro el húmero, fractura de húmero. ¿Dónde está? Está en la epífisis proximal, en la diáfisis o epífisis distal. Está en la diáfisis, que es fractura de húmero en la diáfisis. ¿Qué tipo de trazo? Ustedes van a ver, y van a ver el tipo de trazo que vamos a ver en la próxima diapositiva, y otra cosa, si es compromiso articular o no. Entonces, vamos a ver por el trazo. ¿Qué tipo de trazo es este? Es transverso. La traumatología es simple. ¿Qué tipo de trazo es? Oblicuo. ¿Qué tipo de trazo es? Espiral, no se ve claro. ¿Qué tipo de trazo es? En cuña. ¿Y qué tipo de este trazo en pequeños fragmentos o múltiples fragmentos? Se llama fractura conminuta. Entonces, con lo que ya hemos hablado, ustedes pueden ir a una reunión y decir, este paciente tiene 54 años, varón, su tipo de accidente es accidente de tránsito, ha tenido un trauma directo e indirecto en el brazo y ha producido una fractura en el hueso húmero de trazo transverso. Y si quieren, no articular. Con eso están perfectos. Existen muchas clasificaciones, y acá estamos muy ligados a la O. La O es una escuela suiza para la investigación de la osteosíntesis que se creó en 1958 y es internacional. El miércoles, jueves es el curso básico AO y el viernes y sábado es el curso avanzado. Yo soy profesor de los dos cursos. Es integral, es de 8 de la mañana a 10 de la noche que tenemos todo el curso ahí. Entonces, existe una clasificación AO, que tenemos un APS, que ya lo voy a pasar, no es muy que complejo. Cada hueso tiene un número.
el hueso húmero, que es el ejemplo, número 1. La diáfisis también tiene el número 1, la epífisis proximal 1, la diáfisis 2, la epífisis 3, y la gravedad A es trazo simple, transverso, B en cuña y C complejo o con minuto. Entonces vamos a describirlo, esto después lo vamos a entender, es para que tengan una noción. Hueso 1, diáfisis 2, como es complejo 3 y un subtipo 1. Esto es para que tengan una idea. Yo le voy a pasar un apps para que ustedes manejen todo este tipo de clasificación. Otro tipo de definir las fracturas en fracturas cerradas y expuestas. Esta es una fractura cerrada. Mire el equimosis que tiene el niño, característico en las fracturas supracondilias, y esta es una fractura abierta en forma clara, que probablemente mañana vamos a conversar algo de fracturas expuestas que es importante. ¿Cómo se puede tratar una fractura? Conservadora, otro término que usamos. Yo lo voy a tener que pasar términos de traumatología. Conservadora es el tratamiento sin cirugía, que puede ser con yeso o con tipo de inmovilización. Fijación externa, de repente habrán visto ustedes, que tienen clavos hacia afuera de la piel, y fijación interna, estamos hablando de las placas o los clavos. En caso excepcional, cuando hay una distrucción articular, se puede ir a la prótesis. Entonces, esos son los tipos de tratamiento quirúrgico que pueden haber: clavos endomulares, placas y fijación externa, que la vamos a ver. Todas las fracturas pueden operarse, pero no todas deben operarse. Que quede claro. Entonces, hay problemas éticos que el paciente llegó a la clínica y dice: doctor, el paciente tiene una fractura del quinto metatarsiano del pie y requiere cirugía. Y tú ves la placa y no requiere cirugía. Hay que tener mucho cuidado con la ética. Y tenemos este paciente con esta lesión de partes blandas. Entonces, ustedes van a operar este paciente con las partes blandas. Alguien que me responda. ¿Ustedes operarían ahí? ¿Alguien en el chat quiere responder algo? ¿Alguien se anima a responder? No, doctor, claro, pero ¿alguien más? No, pero, claro, ¿qué vamos a operar acá, no? Entonces, no, porque ya tienen esas filtenas cerosas y hemorrágicas. Cuando tengan las filtenas hemorrágicas, estas oscuras que se ven acá, significa que hay daño muscular. Es decir, si tú operas por acá, si haces un corte a este nivel, vas a tener una lesión de la piel y vas a tener un problema muy serio de las partes blandas con necrosis. Eso había que esperar. Acuérdense del principio, del primer golpe, que lo da la fractura, y el segundo golpe, que lo damos nosotros. Vamos a centrarnos de nuevo al prequirúrgico, que es la clase de ahora, ¿no? El prequirúrgico, digo, lleno mi hoja de la clínica, marco prequirúrgico, que consta hemograma, grupo y factor, glucosa, uraqueratinina, tiempo, coagulación y sangría, examen de orina, placa de tórax, BDR, ELISA, que no en todos los sitios que lo piden, pero muchos sitios lo están pidiendo, prueba de COVID, que hasta ahora es necesario, estamos intentando cambiar la prueba de COVID por carnet de vacunación, no ha sido aprobada por nuestro control interno, por el ESI en salud, y el electrocardiograma para, que es necesario para su riesgo cardiológico, que vamos a ver de qué se trata esto. Y otra cosa más, vamos a ver si el paciente requiere sangre o no requiere sangre. Todo eso es importante. Entonces, vamos a ver esto. Riesgo quirúrgico por cardiología, vamos a ver qué significa. Riesgo quirúrgico por neumología, vamos a tener una idea de qué cosa es. Es un número. El neumólogo me dice riesgo quirúrgico leve, moderado o severo. Ah, ya, perfecto, que se opera. ¿Qué significado tiene eso? Ni los residentes saben, ni los médicos. Los médicos lo que quieren que tengan un riesgo quirúrgico, cualquier número. Y ya tiene riesgo quirúrgico, sí tiene, opérenlo. Que tenga 1, 2, 3, es igual lo que se opera.
de evaluación del anestesiólogo, el consentimiento informado, que es muy importante, que es la información total del procedimiento quirúrgico, sus metas, los cuidados que va a tener y las opciones que tiene, y también, ¿por qué no?, a medicina física, a la asistente social. Muchos pacientes se operan de cadera o viven solos y tienen que decirle, este paciente se va a ir de alta, operado de cadera 2 días a su casa, y tienen que ver, hablar con la familia quién lo va a tener, o debe tener una clínica contratada para que el paciente tenga los cuidados de ellos hasta que pueda vivir solo o un familiar. La ayuda psicológica también es importante. Muchos pacientes con lesiones oncológicas requieren un tratamiento especializado para esto. Esto lo van a ver en la clase de anestesiología, que es el riesgo quirúrgico anestesiológico, que ya hemos conversado algo. Riesgo 2, ¿qué cosa significa? Que tiene una enfermedad sistémica leve, controlada. Tengo presión alta y tengo control de eso, riesgo quirúrgico 2. Pero ya esto nos está diciendo que tiene una mortalidad de 0.47, que es mortalidad. Si es riesgo 3, su mortalidad aumenta a 4 punto tanto. Riesgo 4, su mortalidad 23, es altísima. Entonces, para eso también nos sirve no solamente decir, ya tiene su riesgo quirúrgico, ya opérenlo, como hacemos generalmente, muchos hacen. Pero, ¿qué es el significado de eso? Igual, los neumólogos igual nos dicen riesgos bajos, intermedio y alto. ¿Qué significa? A veces ni sabemos. Riesgo intermedio, tu riesgo de complicación es de 13.3, es altísimo, quiere decir, de 100, 13 se te complica en forma grave. Y el riesgo alto, 40, quiere decir, la mitad te va a ir mal. Entonces, operar a un paciente con un riesgo tan elevado es difícil. ¿Cuánto es el riesgo admitible? Es 5% o ya al menos del 3%. Es lo que se puede admitir. Ahí es la pregunta que tengo. Doctor, me van a operar de la muñeca, ¿me voy a morir en la cirugía? ¿Me voy a tener un paro cardíaco? Entonces revisamos y vemos que el riesgo que tiene una cirugía traumatológica, un riesgo intermedio, mira, menor de 5% es un riesgo intermedio. Entonces, ¿qué les digo? De 100 pacientes, 5 podría ir mal, que eso más o menos significativamente es que si tú estás en la calle, que te atropelle un carro, más o menos es un riesgo más o menos similar para que el paciente entienda el riesgo que tiene. Otra cosa importante en los riesgos quirúrgicos es esto. Hay pacientes que toman múltiples medicinas y hay que decir, no tome esto. La aspirina, 7 días antes no se debe dar porque va a producir un sangrado con problemas muy severos de coagulación. Si está tomando aspirina, entonces tienes que suspender 7 días que es la cirugía, salvo que sea una emergencia. AINES recomienda de 3 a 5 días. Los antihipertensivos ahora es que no debe ser suspendido. Antiguamente se debía dejar el día anterior. Muchos pacientes oncológicos o reumatológicos, enfermedades inmunológicas, serán biológicos. Y los biológicos te bajan tus defensas y tienes que suspender 2 semanas antes como mínimo. La nutrición también es importante. Cuando tiene riesgo una albúmina menor del 3%, ya estás con complicaciones elevadas. Vamos a ver, es una tabla que yo hice un estudio que lo quise validar, tuve un problema, presenté un trabajo de investigación sobre esto, y me dice, esto no es un trabajo de investigación, es una tabla que de ayuda, y eso para eso te sirve. Entonces, yo hago una tabla, lo actualizo en PubMed con búsqueda basada en la evidencia y veo fractura, cirugía dermatológica, la cantidad de complicaciones 5%. Infecciones, yo veo cómo está la infección mundial, 3%. En el servicio noveno B, donde estoy operando, 5%. Presión,
se ha visto cuenta que no hay mayor problema con la presión. Teníamos entendido que la presión podía ser un condicionante a las complicaciones o no. Infarto antes de los 6 meses se puede complicar el 11%. El LASA me parece que lo revisamos, y hay una nota bien importante. Mayores 70 años, 6% de complicaciones, pero mayores de 90, el 50%. Quiere decir, la mitad te va mal. Quiere decir, cuando yo tengo un paciente más de 90 años, yo trato de no operarlos, porque yo digo, la mitad de estos pacientes van a ir mal, con lesiones complejas, acaban con neumonía, telectasia, trombosis pulmonar, escaras, y muchas veces fallecen, como la tía que falleció la semana pasada. Que la diabetes también. A veces los controles de la diabetes me dicen, no, menos de 180 tú lo puedes operar. Eso es lo que dicen con los riesgos endocrinológicos. ¿Qué cosa es la evidencia? Si tiene mayor de 160, tu complicación es 30%, es altísima. Yo digo que una complicación aceptable es llegar al 5% y lo es menor del 3%, como en otros países. Creatinina. Este paciente que vimos en el ejemplo, que le dio COVID, está con una creatinina de 3.5. Entonces su complicación ya se aumentaba al 11%. Tenía EPOC. El grado de la complicación ya era el 30% y un grado de mortalidad del 5% casi. Entonces, todo eso yo se los explico al paciente. Vamos a ver unos detalles que nos olvidamos, algunos olvidaron. El paciente está con oxígeno saturando menos de 95, que hay en la literatura mundial, antes del COVID, que se sabía que el 30% iban mal. Y cuando tiene satura menor de 90 grados, está contraindicado que la cirugía. ¿Y qué hemos hecho durante el COVID? Hemos operado pacientes saturando menos del 90%. Por eso que tiene una mortalidad en los pacientes operados con COVID más del 50%. Los pacientes se han operado, por supuesto, las emergencias, vesículas infectadas, apéndice, fracturas expuestas, síndrome compartimental, artritis séptica. Las fracturas no. Hemos esperado que resuelvan su cuadro de COVID. A las 2 semanas le hemos entrado a operar. Por eso que recién nos dimos cuenta. Las diabetes tiene 30% de posibilidades de complicaciones. Todo eso de acá es para uno tener ideas, y yo le entrego a los pacientes. Este es tus riesgos de complicación. Doctor, ¿se suma un riesgo con otro? No se suma. Pero es para tener cuidado, tener mucho cuidado. Muchos médicos dicen, si se opera, va a sacar bien y listo, se acabó. Vamos a ver este caso, una herida de arma de fuego. Miren por aquí de arma de fuego. Tiene una fractura a pedazos, fractura con minuta. Y entonces vamos a ver que tenemos acá la radio cubital distal, tiene una lesión, la bala está acá, y hizo un síndrome compartimental. En la clase de complicaciones van a ver, se hizo una fasectomía amplia, y ya después se comenzó la planificación, que la forma cómo planificamos, que ya vamos a ver con calma mañana cómo se hace la planificación. Esta placa se hizo de neutralización, y la otra placa de estabilidad absoluta, que mañana vamos a conversar cuándo se usa eso, que son los principios básicos. Se hizo la fasectomía mediante el abordaje que de Henry, y con eso comenzamos el tratamiento de las lesiones. Y la fasectomía se amplió. Este es el hueso, así se ve el hueso. Así se ve el hueso. Se colocó la placa intra cirugía, y este es uno de los resultados posteriormente de la placa. Y miren esto. Quedamos que parte de nosotros es la terapia física. Entonces tenemos que indicar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Vamos a ver
indicaciones. ¿Qué le indico cuando viene el paciente? Yo tengo por el escrito, pero vamos a revisarlo rápido esto, pues yo se los puedo alcanzar por ejemplo, un PDF esto. Doctor, o sea, tengo una cirugía, le explico de detalle, saco mi libro de anatomía o internet, tiene esto, la cirugía va a ser esto, esto. Este es el consentimiento informado con los riesgos. Por si acaso, toma mi consentimiento informado y te doy la página web de la Sociedad Española de Cirugía de Traumatología para que lo compares y lo veas. Entonces, porque me dice, doctor, acá dice que me puede dar síndrome compartimental, me puede dar rigidez. Eso a nivel universal puede producir. Le indico los riesgos quirúrgicos, el perfil quirúrgico que se refiere a los análisis, la evaluación del anestesiólogo, ayuno de 8 horas, inclusive agua. El paciente se puede aspirar donde la anestesia es una contraindicación. Para pacientes ambulatorios, digo, venga con un acompañante para explicarle lineante después qué se ha hecho durante la cirugía y explicarle al familiar los cuidados, además que ya le hemos explicado al mismo que paciente. La anestesia es selectiva, es el anestesiólogo como especialista que decide el tipo de anestesia que va a requerir y tenemos algunos problemas de la hora. Tiene que firmar el consentimiento informado, que es la autorización de la cirugía. Se dice que continúe sus medicinas habituales, pero tú le vas a separar alguna, ¿no? ¿Qué cosa toma? Ya, presión alta puedes tomar, lo que no puedes tomar es algunos antidepresivos, porque da arritmia, aspirina, todo lo que hemos conversado. Les digo que de una vez se pare la cita a los 7 días, una curación, 15 días el retiro de puntos y un mes para evaluación. Todo eso se lo doy por escrito, porque tú le hablas y el paciente está pensando en otras cosas y no te entiende. Sobre el descanso médico también le digo, este es tu descanso médico si es que lo necesita. Recomiendo que no fume antes para evitar los problemas pulmonares, ingerir bebidas alcohólicas de días antes y un mes después. La verdad que yo exagero un poco esto porque digo, ya, si ya has dejado de fumar 8 semanas, ya no fumes nunca más. Y si has dejado de tomar 10 días, deja de tomar o toma en forma social. La atorvastatina da problemas al hígado. Tenemos que tener en cuenta que todos los anestésicos se degradan en el hígado, que vas a agredir más al paciente. Le digo que venga 5 horas antes de la cirugía, porque tiene que estar en reposo. Un paciente no puede estar viniendo en la calle corriendo, opéreme, porque va a sangrar, pues tiene que estar en reposo antes, prepararlo para la cirugía y entre en mejores condiciones al acto quirúrgico. Importante, alergias. Yo remarco las alergias. ¿Tienes alergia? Le pido varias veces. Estamos diariamente, tenemos que repetirle al paciente. Después, ¿tienes alergias? Le repito como 3 veces, tienes alergia, porque es la norma, tenemos que repetir. Hay un checklist también que le voy a enseñar en forma rápida, qué cosa se hace. Se le pone un brazalete rojo de alergia y las historias electrónicas te va a aparecer en la parte superior de la historia, en rojo, te pide un cuadrado grandote que dice alergias. Entonces ahí te da cierta seguridad. Y a pesar que dice eso, muchas veces, inadvertidamente, el paciente presenta dolor por la noche, te llama y le dale un metamizol y me llama luego. Y te da luego, doctor, tu paciente está chocado, estamos llevando la UCI, ha hecho un shock anafiláctico por metamizol, porque te despertaron por la noche, tú no te acordaste que tenían la alergia esta, y le pusieron porque tú le dijiste, y el culpable, ¿quién es? Tú porque le dijiste. Entonces, hay que repetir varias veces y tengan mucho cuidado con esto.
Otra cosa que le digo, si tiene cualquier duda, prefiero suspendan que la cirugía y llámame y tomen una nueva consulta. Y eso le decía ahora, pero ahora con más énfasis, si están resfriados o piensan que tienen COVID, es bueno, o tienen una infección, suspendamos que la cirugía y volvemos a reprogramar las cirugías. Otra cosa, tienen que estar en reposo en casa. Muchos pacientes, después que se operan, quieren manejar y la ley de tránsito prohíben. O ya he tenido pacientes que después de operado de un radio distal, me mandan una foto en parapente. Me dice, doctor, ya estoy haciendo mis ejercicios. Bueno, está bien que hagas un poco de ejercicio para hacerlo suave. Y te mando una foto en parapente. Uy, ¿qué haces ahí? Usted me dijo que haga mi ejercicio que hacía siempre o en forma leve, y se hizo pues hacer estos ejercicios de aventura. Dejo mis números telefónicos, definitivamente varias veces, digo, caso de emergencia, llámame a cualquier hora, y le remarco algunas cosas que son importantes, como no tener contacto con animales, porque muchas veces, sacamos una férula, un yeso, y encontramos pues contaminaciones, pulgas, garrapatas dentro de los yesos, y cierta contaminación. Vamos a ir, todavía son algunos minutos. Entonces, el perioperatorio es para evitar las complicaciones. Una cosa es el sangrado, síndrome compartimental, tenemos que tener mucho cuidado con las infecciones, neumonía, que es lo que mata, y las escaras. Esto lo vamos a ver. Se llenan varias fichas de evaluación preanestésica por el anestésico, que es una revisión sistemática, quizás un checklist a todo, y bueno, acá se vuelve a remarcar si tiene alergias y qué pastillas toma o qué ha tomado para prever la sertralina, las arritmias en la inducción. Entonces, todos esos datos son bastante importantes, el tipo de anestesia, el tipo de ayuno, y si va a requerir sangre. Y nosotros, ¿qué hacemos? El famoso checklist, que se hace antes de la inducción de la cirugía, ya se le repite el nombre del paciente, se vuelve a repetir, se le remarca con la historia y con su brazalete de identificación. El procedimiento, el sitio de cirugía, qué lado se va a operar, qué sitio, la mano derecha, pie izquierdo, su consentimiento informado de la cirugía, de la anestesia, alergia, se vuelve a marcar. En check quirúrgico se hace igual, se dice, el cirujano dice el nombre del paciente, el lado que se va a operar, el tipo de cirugía, presenta a todo su tipo quirúrgico. Este es mi primer ayudante, mi segundo ayudante, mi enfermera, la anestesióloga, se presentan, todos los miembros del equipo, te preguntan si hay algún riesgo de sangrado o de un evento crítico, tú tienes que decir el tiempo que de cirugía. Y en el postquirúrgico, igual, te van a decir conteo que de gasas, conteo de instrumental, sangrado, estimación del sangrado dentro de la sala y cuidados inmediatos que ustedes están pensando. El postquirúrgico son las indicaciones, bueno, es mucho más fácil porque se indica hasta que la dieta, NPO, que son 6 horas sin comida, dieta después, la posición que va a tener, y las indicaciones analgésicos, que ahora es mucho más cuidadoso. El manejo postoperatorio inmediato está a cargo de los anestesiólogos, pero ¿qué cosa hacen? Se hace en la sala de recuperación, le hace un control hemodinámico, está con monitor, y con esta evaluación hasta que el paciente se recupere totalmente su sensorio y sus signos tan vitales están constantes, y se le controla el dolor, recién se le da el alta después de 2 horas de haber ingresado a la sala de recuperación. En el centro quirúrgico, lo que se hace es reporte que de cirugía
que ahora sí el reporte de cirugía es un reporte mío. ¿Qué tiene? La letra no se entiende. Entonces, ahora con el sistema digital, que ahora todo, tanto el hospital como las clínicas lo hacen en forma digital, es mucho más simple. Las indicaciones de alta, igual se lo voy a pasar ahora por PDF, vemos cómo hacemos, un chat, vemos cómo hacemos, y se lo voy a pasar por, 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 este, por, por, PDF, las indicaciones, pues son todas estas indicaciones, son semejantes a las indicaciones de hospitalización. Dieta saludable. Mira, ¿qué dieta hace? Hace dieta saludable. Bajó de la clínica, pasó el puente de la avenida Javier Prado, había una señora que venía hamburguesas, compró unas hamburguesas, se puso un montón de salsas y ají que estarían todo el día calentado ahí porque tenía con hambre, porque estaba en ayuno, y a las 6 horas regresa deshidratado con un cuadro de diarrea aguda. No, pues le digo, si el doctor tenía hambre, tiene las cosas claras. Otra cosa, las curaciones preferentemente por cirujano. El cirujano sabe lo que ha hecho, qué cosa tiene, cómo ha manejado las partes blandas, y preferentemente tiene que ser por cirujano. Y ya tiene que continuar todas sus medicinas que tenía antes para diabetes, presión alta, colesterol, antidepresivos. Después de la cirugía tenía que tomar. Y otra cosa, no tomar antiinflamatorios, que ya lo vamos a ver. Los antiinflamatorios frenan la COX-2, que es un proceso importante en la formación de conciliación ósea, que ya vamos a conversar. Volvemos a insistir que no fumen, esto sí es importante, ya está demostrado que fumar interviene en un deterioro en la formación de callo óseo. Y de nuevo las alergias, en su control, si tiene alergia, avísame, dice, doctor, tengo alergia al yodo, la primera curación que le haces, dice, dame cloruro y dame alcohol con yodo. Y de nuevo, lugar de que la herida está ok, estaba con flitemas, con iritemas, complicaste todo por ser un poco vehemente o no acordarte. Entonces, esto serían más o menos las normas, y de nuevo, no pueden manejar por 3 meses. Yo le digo otra cosa, no puedes viajar. Los pacientes dicen, tengo descanso médico. ¿Cuánto descanso médico? 2 meses aproximadamente. Doctor, chao, me voy a Miami, voy a viajar y que regreso tanto. No le digo. Nadie en el mundo le va a hacer una curación o atender pacientes que han sido operados por otro cirujano. Y en el extranjero, menos. Las señales son algo semejante. Voy a remarcar que tiene que bañarse toda la zona operada con 2 bolsas, una toalla encima, y bañarse con una manguera, una ducha que teléfono para no mojar. Si lo moja se va a contaminar, no actividades físicas de nada, porque el paciente va a sudar, se va a mojar, se va a macerar que las heridas, no ponerse ni un objeto ni rascarse que con nada, y la rehabilitación, como vimos, es importante en esto. Vamos a remarcar cosas muy claras sobre pacientes específicos con el paciente que tiene SIDA. Ustedes ya conocen, lo importante es el C4, que mide las defensas. Si el C4 tiene menos 200 células por milímetro, este tiene un alto riesgo de infección. No lo operes, porque se va a infectar, ¿no? Es una balanza, los pros y los contras. Si tiene un C4 menos de 200, ni lo operes. La carga viral. ¿Por qué? Tenemos que cuidarnos como cirujanos. Entonces, ¿por qué si un paciente no se ha cuidado, no ha tomado sus medicinas y tiene una carga viral alta? Entonces tú le dices, disculpa, anda donde tu médico, que te baje, toma todo tu tratamiento, baja tu carga viral y opérate. ¿Qué pasa que si tú te operas un paciente con
SIDA y con carga viral alta. Es muy probable que te contagie. ¿Y qué te van a decir? Doctor, usted tiene que tomar carga. Los carga es el conjunto de antivirales para SIDA. Y para que tengan idea qué pasa con el carga es parecido a un oncológico. Es muy fuerte, te da sueños vívidos, te da náuseas, malestar, vómitos, mareos. A veces no puedes estar que de pie, no puedes trabajar por 3 semanas y no puedes vivir solo, tienes que vivir acompañado con alguien que te cuide y alguien en la noche que te cuide porque tienes pesadillas horribles con sueños vívidos. Hay muchas lesiones en la noche que se producen en estos médicos que se han infectado. Digo, muchos colegas que han tomado carga y tienen que dejar la parte clínica del trabajo del hospital, de la clínica, su trabajo privado, y han estado con un cuidado personal porque te trastorna la vida entera. Entonces, yo cada vez que opera un paciente, yo por ser uno de los más experiencia, tal vez uno de los más viejos, yo los opero. Yo le digo, doctor, ¿hay carga en el hospital? Porque a veces no hay. Y dice, no, doctor, no hay carga en el hospital, se ha acabado. Consígueme carga en el hospital que esté acá. Si tú tomas los antivirales en forma inmediata, tu posibilidad que te dé SIDA es bajo, sumamente bajo. Pero si tú te hincas, tienes un corte con un paciente con carga viral alta y con un paciente con CD4, quiere decir está con toda la actividad encima del SIDA, probablemente acabes contagiado, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Muy rápido, ahora, por decir algo más actual, en esta pandemia, yo he trabajado estos 2 años y medio de pandemia, hasta ahora sigo operando pacientes con COVID, pero ya es mucho más claro. A todos le pedimos placas detectoras, electrocardiograma, volvemos a repetir todo el perfil, su riesgo quirúrgico, neumológico, volvemos a pedir en todo, espirometría, y pedimos todos los exámenes, todos sus riesgos quirúrgicos que hemos dicho. Por supuesto, que si está el COVID activo, y sería un peligro operarlos, porque va a tener una mortalidad del 50%. Entonces, esperamos que pase 3 semanas de COVID y lo operamos. Vamos a hablar algo de ética. Miramos estas 2 láminas, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Muchos pacientes, muchos cirujanos, somos enemigos de nosotros, colegas, y acá este médico me dice, ¿quién te operó esto? Este radio. Y se ríe. Oye, ¿quién te operó? Oye, te parece un juego. Y el paciente te dice, pero diga, ¿está bien operado? No, no, sí está bien, pero yo uso algún otro método. Ahí viene algún problema. O en este caso, este doctor dice, ups, ¿qué hicieron? Yo no sé si lo hicieron bien o mal, entonces hay que ver 2 factores acá. Primero, eso le va a llevar el paciente emotivamente, se va a cambiar su estado emotivo y su recuperación va a ser bien que complejo. Y al solo hecho de decir estas 2 expresiones, yo le digo por experiencia, lo que va a hacer el paciente va a ir a la fiscalía y te va a hacer una denuncia ante el otro médico y te va a citar como testigo, y el fiscal no creas que te va a tratar así, doctorcito, venga usted, pase usted adelante y diga usted qué cosa piensa. Lo que quieren la policía fiscal, los fiscales, que tú involucres al otro colega en las faltas que ha tenido y te acaban involucrando en problemas sin quererlo, y de ser testigo acabas en acusado.
Entonces hay que ser muy cautelosas con las cosas que se digan. Decir que la verdad, no decir, este paciente se ha complicado, no tengo los elementos de juicio en el momento que ocurrió el accidente, es una complicación de las fracturas, no estás hablando de una iatrogenia, una ilusión producida por el médico, complicaciones de las fracturas, pues tienen una clase ahora próxima. Esto de internarse ya es un poco de algo simple. Por supuesto, si unas fracturas expuestas, un paciente que tiene un sangrado grave, que no puede caminar, con riesgo quirúrgico elevado. Entonces, con un poco de claridad, ustedes ya van a saber qué puede internar, qué no puede internar, viendo la parte de la traumatología y las lesiones asociadas, por supuesto. Un paciente con confusión mental no lo puedes internar, pues de repente se ha caído por algo, se ha caído porque ha tenido con la glicemia bajo, o ha hecho un ACV, y está con confusión mental, si vive solo, se va a caer o va a tener un problema más. Entonces, paciente frágil, paciente con flicternas hemorrágicas, como hemos hablado, no. Entonces, ese es mi correo de la institución, mi correo personal, y una página web, y sería bueno de repente que lo sigan. Voy a dejar de compartir en este momento y vamos a la parte de preguntas. Si hay unas preguntas, si no, dejamos las preguntas para la mañana, podemos comenzar un poquito antes con las preguntas y un resumen de la clase de ahora. Es una clase, mira, la traumatología es importante, son clases muy interesantes, como soy un apasionado en esto, me voy viendo un poquito más, mucho más de la hora, pero no es mucho. Mira, estoy saliendo de una clase de maestría y ahora un doctorado, y las clases de doctorado, aunque ustedes no lo quieran, son 5 horas que seguidas. Tenemos que hacer 5 horas seguidas, claro, pero son muy amenos, paramos eventualmente, discutimos casos clínicos, pero son 5 horas que tenemos que las clases. Entonces es parte de la costumbre que tenemos que ver. Vamos a ver hoy una pregunta. Con fractura tiene por embolia de origen desconocido, del piso de internamiento, ¿cuánto tiempo tiene que poner cirugía? Ya, entonces ese paciente, si tiene un ACV, la prioridad es el ACV, por ese ACV puede estar establecido, puede ser hemorrágico y continuar, o no sabemos qué grado tiene. Entonces ese paciente tiene que ir a medicina, generalmente va a shock trauma primero, después a piso de medicina, lo estabilizan en medicina, tienen que nosotros que le decimos optimizarlo, lo optimizan para cirugía, y cuando están en condiciones óptimas, recién va para cirugía de traumatología. Es así, nosotros en las respuestas que nos dicen las fases inflamatorias. Entonces, la respuesta inflamatoria ya se ha demostrado que entre los 2 terceros días hay una respuesta alta inflamatoria que es severa. Entonces hay que tratar de evitarlo. Esto aplica no a las fracturas comunes, sino a los politraumas. Y el segundo choque que le damos con los traumatólogos, hay que evitar que sea entre los 12 y 21 días. Definitivamente, una fractura común de antebrazo no va a pasar nada, pero un paciente politraumatizado, que tiene que ver si tiene una clase de politraumatizado, hay que tratar de evitar, porque produce inmunosupresión, es verdad, y el estado hiperinflamatorio, que ustedes mucho han leído ahora con el COVID, también que se produce algo acá. ¿Qué son de bajo riesgo, alto riesgo? No son por localización, y no son por una fractura de un dedo, es de alto o bajo riesgo. Una fractura de húmero es de alto o bajo riesgo, es por las lesiones que él tiene. Ponte una mano traumatizada, que viene con lesiones vasculares, de dedo isquémico sin circulación,
es alto riesgo para que el dedo muera. Entonces, es alto riesgo. Una fractura de pelvis, ya le digo, por el sangrado, más de 2 litros de sangrado, tiene un alto riesgo de mortalidad. Si tiene una fractura en ponte múltiple de fémur, de afichera de fémur y de tibia, va a tener una embolia grasa que un alto grado de mortalidad. Entonces, ¿cómo usted más o menos podría decir si es de baja energía o de alta energía? Entonces, por ese concepto, de repente vamos a hablar más de qué se define eso, que es de un accidente de tránsito, una caída que de altura es de alta energía. Acuérdate la forma de energía. Energía es masa, velocidad al cuadrado. Entonces, si tiene una velocidad alta, ya es energía, es alta, accidente de tránsito, accidente de moto, accidente de carro, caída que de altura. Una caída mientras un accidente de moto, de alta energía. Si está caminando y que se cae, baja energía. Eso más o menos es el concepto. Cirugías electivas, ¿cuándo la es 11? 11, estás aprobado, menos de 11, jalado. Si tienes 10, ¿qué cosa pides? 2 paquetes globulares. Tienes que pedir sangre para la cirugía. Y por supuesto, si tú tienes 11 y tú vas a operar una fractura del antebrazo con torniquete, no requiere sangre. Si tú tienes 11 o 10 y vas a operar un hombro, el hombro realmente sangra, pues no tienes como poner un torniquete, tienes que pedir un paquete de sangre. Si tienes una fractura de pelvis, tienes que pedir 4, ¿no? Por lo menos eso. Lo de la clasificación A. No se hagan muchos problemas con la clasificación A. Yo le voy a dar unos tips. El tip más fácil es lo que hemos hablado. Probablemente mañana repite algo y yo le voy a pasar un apps. Hay 2 apps, ojalá que estén funcionando. Un apps que solamente es clasificación y el otro es referencia, que es todo lo que te da la fractura, el dibujito de la fractura, te da la clasificación y qué vas a hacer. Entonces, te da todo el curso de traumatología en ese app. Entonces, yo les voy a pasar eso. Voy a explicar fórmula de fracturas que conozco, por ejemplo, de fractura de hombro cominutas. Las fracturas cominutas de hombro, por cominuta, y mañana vamos a hablar, ya está diciendo que son de alta energía. ¿Y qué fórmula? Vamos a intentar darle una estabilidad relativa. Yo creo que ese tema de estabilidad relativa y absoluta lo vamos a tocar. No es un tema por ustedes, le digo, pero yo creo que sí es bueno que lo conozcan para saber, tener una idea de cómo van a tratar que las fracturas y sepamos algo más. ¿Hay otra pregunta? Lo de la clasificación A. Creo que no hay ninguna pregunta más. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Esta clase está grabada. Yo no sé si van a tener clases reales. Eventualmente podríamos hacer un pequeño grupo de chats para yo pasarle el glosario y en caso que no tengan práctica, yo pasarle los casos clínicos de las visitas o de mi trabajo día a día. Ya con la delegada podía llamarme, yo pongo mi número telefónico, por favor. Yo tengo una clase que dar ahorita en la 9948 010 99. Este es mi número telefónico. Yo creo que la delegada podría verme conmigo, meter un chat en la noche, por favor, a partir de las 9. Yo ya estar a las 8 dando la clase allá, pero es así, se atrasa un poquito todo, pero ya voy para el Ricardo Palma. En una hora, una hora y poco, podía escribirme para yo ver si es que le conviene realizar, hemos realizado un chat informal, donde yo le pasaba a unas fracturas que veía, a unos tips, sobre todo si no tienen la clase real. Bueno, entonces la clase ha sido muy interesante, sobre todo para mí, me gusta mucho las clases, yo disfruto mucho con esto, y son largas porque la traumatología sí, yo soy un apasionado en esto, y
Mañana tenemos la otra parte que vamos a hacer complementaria a esto, vamos a complementar una cosa con otra, y le doy unas muy buenas noches, lea un poquito para a ver si podemos hacer la clase un poco más activa, sería bastante interesante eso. Entonces, yo le doy muy buenas noches, yo les aconsejo que por favor estudien un poco, un mes de traumatología es muy poco, y probablemente ahora que ya sean ustedes residentes de la clínica, o ya hagan su serum, su cesigra, van a tener que tener pacientes, porque el 20% de las fracturas de radio distal, 20% se ven en emergencia, es un número bastante alto. Y las fracturas de cadera tienen que saber el diagnóstico. Entonces, conversamos, yo creo que mi número telefónico está ahí, vayan anotando, sobre todo el delegado, si hubiera un delegado, me parece que no ha querido mandar. No sé qué pasa con mi WhatsApp, no quiere enviar. Sí, lo voy a enviar que de nuevo. O si no, va a tener que apuntar. No sé por qué no puede. Es 999-46-28-010. 999-46-28-010. En todo caso, parece que no me quiere mandar, no sé qué pasa, pero en todo caso, la delegada que se comunique conmigo, por favor, ¿ya? No sé, algo pasó con chat ahora. Voy a tratar de enviarlo que de nuevo. No quiere. Sí. A ver. ¿La delegada quién es? ¿Andrea? Bueno, y voy a poner al azar porque listo. Lo he enviado ahí, no sé si está para todos o para Andrea. Está mi número de teléfono. 99. Voy a volver a enviar, tengo problemas acá con mi computadora. 99-46-28-010. Ok, yo creo que está ahí. Entonces estamos al tanto, nos estamos comunicando, que tengan muy buenas noches y por favor estudien y traten de grabar lo más rápido posible que mi número telefónico, y en la noche por favor a las 9:30 me están mandando para ver si que hacemos un grupo, si quieren hacer un grupo o si no quieren no lo hacemos. Nos vemos entonces mañana al mismo horario. Cuídense ustedes, muy buenas noches. Cuídense chicos. Chao. Gracias, doctor.